Saludos nuevamente. Estamos aquí nuevamente con la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Esa pregunta que nos hacemos, el ser humano se hace constantemente y en las escrituras las encontramos muchas veces, y dentro de los libros poéticos o dentro de los libros de la poesía, están dos libros muy especiales en el Antiguo Testamento de la literatura hebrea. Ese es el libro de Job y el libro de Eclesiastés. En esos dos libros, o en esos dos contenidos, encontramos muchas respuestas a muchas de las preguntas. Y una de ellas, mencionaba la ocasión anterior, es el hecho de que Job, tanto Job como Salomón, autores de estos libros, tenían las mismas preguntas, o se hacían o se cuestionaban las mismas preguntas que hoy en día el ser humano se hace. Es decir, 3.500 años atrás el ser humano tenía las mismas incógnitas, las mismas dudas, las mismas cuestionantes. Y decíamos la vez pasada, en el caso de Job, veíamos los primeros versos del capítulo 1, donde Job hace mención de cómo era él. Era un hombre rico, un hombre que tenía todo, pero de repente todo lo perdió. En Salomón vemos la historia de Salomón, un hombre rico que nunca perdió nada, pero por el contrario siempre se preguntaba y hacía la pregunta del por qué el sufrimiento y del porqué de las cosas. Uno se preguntaba el porqué del sufrimiento y el otro el porqué de las riquezas, y no encontrar la felicidad aún teniendo las riquezas. Es decir, siempre hay los dos extremos nos traen a algo, y eso es a la conclusión que se llega al final de los libros. Es el hecho de Dios está en medio de esa pregunta. Dios tiene la solución, Dios tiene la respuesta a esas preguntas, pero la respuesta que Dios tiene a esas preguntas que nosotros tenemos, a esas dudas que tenemos, a esas dificultades que sufrimos, a esas cosas que tenemos, muchas veces no es la respuesta que nosotros como seres humanos deseamos. Por eso Job dice de qué le sirve al hombre tenerlo todo. Y Salomón dice, pues todo es vanidad. Entonces, esos dos extremos son en los que se debate la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Hablábamos de Job, cómo era Job, un hombre rico, un hombre que tenía una familia, tenía hijos muy buenos, era un hombre que era muy decente, era muy honorable, un hombre que confiaba, temía a Dios en gran manera, hacía sacrificios a Dios, hacía sacrificios por sus propios pecados, hacía sacrificios por los pecados de sus hijos, porque él decía, no sé si habrán pecado, habrán dicho algo en contra de Dios, que les traiga algún castigo que no sea necesario. Por lo tanto, era un hombre de familia, un hombre que era muy rico, no solamente de la manera material, sino también un hombre muy rico de la manera espiritual. Es así como decíamos la vez pasada, que las bendiciones más grandes que podemos tener es la familia, tener hijos, tener una esposa, tener la bendición material, pero sobre todas las bendiciones más grandes que uno debe de anhelar y tener es tener a Dios de nuestro lado. Es así como continuamos en la historia, en la pregunta, encontrando la respuesta en medio de las adversidades. Continuamos en el capítulo 1, leíamos los primeros 5 versículos, y luego en los siguientes versículos, versículo 6 en adelante del capítulo 1 del libro de Job, hasta el capítulo 2, por allá por el verso 10, encontramos lo que sigue. Job ha perdido todo. Job ha tenido todo, tiene una familia, tiene mucho ganado, tiene riquezas, se convierte en un hombre de los más ricos de la región. Luego la historia, después de darnos el panorama de Job, nos dice que viene Satanás. Satanás está vivo, tenía un campo de acción en la tierra. Y cuando llegó el día, dice el verso 6, cuando llegó el día en que los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, Satanás se encontraba entre ellos. Los hijos de Dios en este caso, se cree que por lo general que son los ángeles. Se trataba de ángeles. Y aquí una
lección para nosotros. Y esto cuando lo leía y cada vez que lo leo siempre me surgen muchas preguntas que podría mencionarlas, pero no quiero confundir, no quiero dejarlo con más dudas o con más preguntas de las que debería de tener, aunque si usted las tiene, sigue estudiando, sigue leyendo la Biblia y va a encontrar muchas de las respuestas y sigue orando a Dios para encontrar esas respuestas. Por ejemplo, si Satanás puede introducirse a una reunión de los hijos de Dios en los cielos, es decir, una reunión donde Dios está con sus ángeles y Satanás se puede mezclar y entrar en ese ambiente, no es de extrañarse que Satanás se pueda meter en las congregaciones del pueblo de Dios aquí en la tierra. Eso es bien profundo eso, porque si Satanás se pudo meter entre los hijos de Dios cuando se presentaban ante el Señor, de acuerdo a lo que relata Job, ¿qué no puede ser ahora para meterse entre la congregación del pueblo de Dios? Notemos que él venía, y dice el verso 7, que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, él anda merodeando. Por eso dice allá en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro en una de sus epístolas, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa analogía de león rugiente buscando a quien devorar se conecta muy bien con ese verso de Job, porque el diablo, Satanás, siempre anda rodeando, anda merodeando en la tierra. Es decir, su mundo es esta tierra. Y él sabe cómo manejar la tierra, sabe cómo manejar el mundo de él. Y este mundo, por eso dijo Jesús que este mundo no era su hogar, este mundo no es nuestro hogar. Y esto lo debemos de tener muy constante en nuestra mente, que como hijos de Dios este mundo no es nuestro hogar, es decir, estamos de paso por acá. Y Dios y Satanás, dice los versos 7 que él venía de rodear y andar por ella. Y Dios y Satanás no hablaron acerca de qué reunión en los cielos, sino acerca de alguien especial en la tierra. Note eso interesante, que la conversación entre Dios y Satanás no es acerca de los ángeles, no es acerca de qué es lo que está sucediendo en los cielos, sino más bien de lo que está sucediendo en la tierra. Satanás estaba haciendo todo lo que podía en la tierra para ganarle de forma fraudulenta. La creación a Dios, comenzando por Adán y Eva. Se recuerdan ahí en el capítulo 3 de Génesis, cómo Satanás astutamente engaña a los primeros, la primera creación, a Adán y a Eva, para que hicieran algo en contra de lo que Dios les había pedido. Pero todavía, aún ahí en esa batalla, todavía el diablo, Satanás no ha ganado la batalla. Todavía aún hasta el día de hoy, Satanás no ha ganado la batalla. Y no puede ganar la batalla. Pero todavía, hasta ese momento, Job está en las manos de Dios, es decir, Dios está teniendo control, está ayudando, está protegiendo, está cuidando a Job. Luego es acá donde viene el verso 8, donde dice, esto es lo que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Y Satanás, cuando dice, sí, lo he visto, y dice Satanás, ya lo he visto. Y obviamente es Job, yo estoy ahí en la tierra, él está allá también, veo todo lo que pasa ahí en la tierra. Y dice Satanás, bueno, sí lo he visto, pero ¿acaso Job es leal a Dios en balde o de nada? ¿Por nada le sirve a Dios? ¿Acaso no le has cercado alrededor de él y a su casa todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora, dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, como diría en buen español latino, si le quitas todo, le empiezas a quitar todo lo que tiene,
vas a ver cómo se va a reír y te va a tirar todo en cara. Todo en cara. Va a blasfemar contra ti. Satanás estaba dando a entender que Job no tenía ningún interés en Dios. Como muchas personas creen que a veces uno no tiene interés en el trabajo, sino más bien en el dinero. Y uno debe demostrar interés en el trabajo, pero también debe mostrar interés por el dinero, pero el trabajo debe ser el medio, el dinero debe ser el medio, no la meta. Y esa es una idea que es bastante interesante también. Pero en ese caso, Satanás estaba diciéndole a Dios, bueno, ¿quién no te va a servir? ¿Acaso quién no va a ser tan bueno si tú le das todo lo que quiere, todo lo que tiene, y tú eres tan, como dicen, lo estás, como dicen, diríamos en español, lo estás, se me escapó la palabra. Lo estás consintiendo. ¿Cómo no va a servirte si tú lo consientes, tú lo mimas, si tú le das todo lo que te pide? Entonces dice Satanás a Dios esto, y Dios le responde. Y Dios le dice, quítale todo lo que tiene y verás que todavía me amará. Solamente no pongas tu mano sobre él. Hasta aquí Dios ha estado conversando. Satanás y Dios están en esa conversación respecto a Job. Dios está tan orgulloso de Job que le dice, ¿lo has visto? Qué bueno, qué perfecto, qué honorable, qué respetuoso es Job. Y Satanás dice, bueno, si esa conversación, quítale todo y vas a ver que te va a negarte, se va a ir de ti, se va a alejar de ti. Entonces, esa lección acerca de Satanás y la tentación. En primer lugar, si un hombre tan bueno, si un hombre tan recto, si un hombre tan honorable como Job no escapó el asedio de Satanás, note esta lección. Si un hombre tan bueno, tan justo como Job no escapó del asedio, de las manos, de las acechanzas de Satanás, tampoco nosotros escaparemos. Tampoco nosotros escaparemos. Si Dios permitió que Job fuera probado por el poder del diablo hasta cierto punto, y que Pedro fuera pasado por la zaranda de Satanás como a trigo, como dice allá en Lucas 22, 31 y 32, si Dios, esa es la segunda cosa, segunda lección. La primera, ya la mencioné, la segunda, que si Dios permitió que Job fuera probado, entonces nosotros también podemos esperar ser sometidos a sus pruebas. Tercero, que si Dios le pone límites al poder de Satanás, esto es lo más maravilloso de... Dios tiene control de todo, y esto no debemos de olvidarnos. Dios tiene control de todo, y porque Dios tiene control de todo, aún control de Satanás. Él le permitió quitarle a Job todas sus posesiones materiales, pero no le permitió que le hiciera daño a su persona, y eso es por el momento. De acuerdo a lo que vemos en los siguientes pasajes, vamos a ir hablando al respecto. Hasta este momento Dios no ha permitido que toque su persona. Dios no le permitió a Satanás tentar a Job más allá de su capacidad. Y eso lo encontramos más adelante en el Nuevo Testamento, que dice que Dios no tienta a nadie más allá de lo que pueda resistir. Todos nosotros seremos tentados. Todos nosotros vamos a sufrir tentaciones. De una o de otra manera, todos sufrimos tentaciones. Si estamos buscando a Dios, si estamos anhelando estar cerca de Dios, si estamos anhelando encontrar a Dios, vamos a tener tentaciones. Seremos tentados, pero
fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, dice allá Pablo en 1 Corintios 10:13. Dios le dio permiso a Satanás. Dios le da permiso a Satanás, pero ese permiso es limitado. Dios es el único que tiene el poder para ponerle freno a Satanás. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué beneficio habría en permitirle a Satanás para probar tan severamente a Job, quitándole sus bienes, quitándole todas sus riquezas materiales? Y probablemente la respuesta a esa pregunta es, tenemos que leer el libro en su totalidad para encontrarle esa respuesta. Y las respuestas resultarán evidentes a medida que avanzamos en ese estudio. Es Dios quien tiene el mando. Él sabe lo que hace. Él tiene control y en su infinita sabiduría Él sabe la mejor situación para nosotros. Él sabe qué es lo mejor. Sus decisiones están completamente justificadas, pues tanto Job como sus posesiones, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Dijo Dios, mío es la plata, mío es el oro. Es decir, de todo lo que tengo, todo lo que tenemos, todo lo que se hace, todo lo que el ser humano crea, inventa y tiene como posesión es de Dios. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión, diría alguien? Simple y sencillo, ¿quién nos creó? ¿Quién nos creó? El Creador es el único que le dio la potestad al ser humano de ser inventivo, así que es Dios quien le da el límite o le pone límites a la invención y a lo que nosotros podemos hacer. Job se daba cuenta de esto y por esa razón más adelante encontramos lo que dice Job y esta frase es tan poderosa cuando usted la lee, especialmente esta frase la se escucha bastante cuando es un funeral. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tome nota de las bendiciones que Satanás le arrebató a Job. Note bien, le arrebató sus bueyes, le arrebató sus asnas, le arrebató sus ovejas, le arrebató sus camellos, la mayoría de sus siervos, le arrebató a sus hijos. Y de las bendiciones que se mencionan en el capítulo 1, había dos que no se podían arrebatar. Satanás no podía arrebatarle la condición de justo, ni la aprobación divina de Job. Esas dos bendiciones son las más relevantes sobre todas las bendiciones que Job podía tener. Y creo que de las mayores bendiciones que nosotros debemos anhelar como hijos de Dios es ser justos, no perder la bendición de ser justos y no perder la bendición y la protección divina y aprobación divina de parte de Dios hacia nosotros. Estas eran las bendiciones que más deseos tenía Satanás de arrebatarle, porque se recuerda qué fue lo que Dios le dijo a Satanás allá en el versos 7, 8. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job un hombre justo, temeroso, intachable? Es decir, Dios estaba tan orgulloso de Job por todo lo bueno que él era, por cómo él, por su carácter, por su actitud, por su vida. Satanás quería quitar eso de Job, pero Satanás no podía arrebatar esa bendición. Estas eran las bendiciones que más deseos tenía Satanás de arrebatarle. A Satanás no le importa cuán buenas nuestras familias sean. A Satanás no le importa cuán grande nuestra riqueza material sea. A Satanás no le importa cuántos amigos tengamos. Lo que realmente odia, lo que Satanás realmente detesta de nosotros es el hecho de que amemos a Dios y que Dios nos ame. ¿Me escuchó?
Lo que Satanás detesta es que amemos a Dios y que Dios nos ame. Lo que realmente odia Satanás es esto. Satanás creía que él podía debilitar el amor de Job hacia Dios mediante la eliminación de su riqueza material. Le destruyó sus bueyes, le destruyó sus burros, sus ovejas y sus camellos junto a sus siervos, excepto a uno de esos que cada uno escapó de sus tragedias. Luego Satanás golpeó a la familia de Job. La segunda gran prueba llegó poco después de la primera, y Dios y Satanás hablaron nuevamente. Lo encontramos ahí en el capítulo 2. Cuando vuelve otra vez Satanás hacia Dios, vuelve otra vez, se mezcla entre la reunión, entre la congregación de los hijos de Dios. Y cuando llega ahí, pasa lo siguiente. Dice Dios, hablaron otra vez. Y cuando hablan, otra vez Dios le pregunta, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Y Satanás vuelve y dice, no, pues he andado merodeando y he andado ahí viendo lo que sucede en la tierra. Pero otra vez Dios le dice a Satanás acerca de su siervo Job y le dice, ¿cómo te ha ido con Job? ¿Has visto cuán justo, cuán recto es mi siervo Job, el cual no ha pecado ni ha hecho nada malo? Entonces Satanás dice, pero ¿quién no te va a servir si todavía le has dado buena salud? Él está bien. Cualquiera puede bendecirte si tiene una buena salud. Cualquiera puede alabarte si tiene una buena salud. La riqueza, pues eso no importa, eso vienen y van. Pero si tiene buena salud, si su cuerpo físico está en buenas condiciones, pues ahí está Job, está bien bendiciéndote. Y dice Satanás que luego viene y ataca la salud de Job. En los días de Job, la buena salud se percibía como una señal de que contaba la aprobación divina. Es decir, toda persona, y esto es dentro de la cultura hebrea y dentro de la cultura medio oriental o oriental, era bien común, no solamente dentro de los hebreos, era bien común entender que si alguien era robusto, era saludable, era porque era bendecido por Dios. Y es así como los griegos más adelante crean todas estas mitologías. Por ejemplo, muchas de esas mitologías fueron creadas y otras fueron sacadas de hechos reales, por ejemplo, de los hombres muy fuertes, y luego ellos empezaron a decir que estos eran semidioses por la bendición, por tener buena salud, por ser fuertes, por ser fornidos y toda esa situación. Entonces, en aquella época eso era lo que se entendía, lo que se pretendía cuando alguien tenía una buena salud, era que tenía una aprobación divina, era alguien que tenía la bendición de Dios. Ahora, era difícil para un hombre disfrutar de buena salud si él no creía que contaba la aprobación divina. Es así como le dice Dios, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Satanás quería que se ampliaran los límites que se le habían impuesto. Dios le dijo, toca hasta este punto, hasta acá, este es tu límite. Solo las cosas materiales, solo lo que él tiene, a su alrededor, pero no su vida. Ahora, Satanás quiere tocar su vida, su cuerpo. Entonces Dios le dice, él está en tu mano, mas guarda su vida, no lo mates. En otras palabras, puedes hacer todo lo que quieras con su vida física, cuerpo físico, material hablando, pero no con su vida. La desgracia de Job aumentó. Satanás lo hirió con una sarna maligna desde la coronilla hasta la cabeza, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. Luego llegó a estar sentado en ceniza y con un tiesto se rascaba su cuerpo. Entonces viene la esposa, te recuerdo lo que dice el texto, viene su esposa, se volvió en contra suya, trató de convencerlo de que maldijera a Dios y le dijo,
¿Acaso no ves qué es lo que está pasando? ¿Acaso no ves que Dios te ha abandonado? ¿No te das cuenta que todo lo que estás pasando es porque Dios ya no te quiere? Le dice la esposa de Job, y le dice la mujer más adelante, en su manera insensata de hablar, pues maldice a Dios y muérete. Y muérete. Otra vez, la mujer y Satanás estaban aliados ahí, obviamente. Querían quitarle lo que ya les he dicho, arrebatarle esa bendición de la aprobación de Dios y su condición de justo. Su condición de justo. Job entendía que lo amargo viene acompañado de lo dulce. No es que le gustara, pero lo aceptaba. Eso es algo que es difícil de entenderlo muchas veces, que lo amargo viene acompañado de lo dulce. Las cosas feas pasan en esta vida. Muchas cosas feas pasan en esta vida. Mientras estemos en este mundo, muchas cosas duras pasan en esta vida. Pero de parte de esas cosas duras vienen las cosas dulces, buenas, agradables. Y debemos de entenderlo como lo hizo Job. Job entendía eso. Luego continúa la historia, capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, encontramos lo siguiente. Empieza el relato. Job tenía, se recuerda que le dije que Job tenía una buena familia, tenía hijos, tenía esposa, tenía siervos, tenía riquezas, tenía poder económico, pero también Job tenía buenos amigos. Y amigos, no solamente amigos de esos que se dicen ser amigos cuando todo va bien, de esos amigos que están con uno cuando hay prosperidad, cuando hay riqueza, sino de esos buenos amigos que pueden estar en las buenas y en las malas. Es así como en el capítulo 2 en adelante encontramos a esos tres amigos. Job tenía tres amigos que lo vinieron a visitar, eran de lejos, y los nombres de ellos eran Elifaz, Bildad y Zofar. Dice en los versículos 11 al 13 que estos amigos, al darse cuenta de que Job estaba en una situación precaria, que había perdido sus hijos, que había perdido su riqueza, que había perdido todo y que ahora está enfermo, probablemente sus amigos están pensando, bueno, ya probablemente están las últimas, decidieron ir a visitar. Cuando estos amigos llegan desde cierta distancia, lloraron con él y se sentaron con él en la tierra por 7 días sin decir palabra, pues podían comprobar que el dolor de Job era muy grande. Job maldijo el día en que nació. Su desgracia era tan grande que no podía alegrarse de estar vivo. No podía ver la razón para la desgracia existencia. La pregunta de Job siempre era, ¿por qué no morí cuando nací? y probablemente cuando estamos en situaciones tan difíciles llegamos a pensar de esa manera, ¿por qué no? ¿Por qué de tantos espermatozoides tuve que ser yo y ahora estoy aquí? ¿Por qué de tantos óvulos tuvo que ser este el que toca y este es el que salió y ahora estoy aquí? Job está tan adolorido, tan sufrido, que creía que sería mejor morir. En lugar de estar vivo, sería estar mejor muerto. Por lo menos cuando se muere, cuando hay muerte, cuando alguien muere, hay descanso. Job estaba pensando, por lo menos cuando ya hay muerte, ya no hay sufrimiento. Pensaba que la muerte va a reposar. Es así como dice el verso 17 y 18 del capítulo 3, descansan los agotadas fuerzas, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, es decir, ya no hay más sufrimiento. En aquel momento, para Job era mejor el descanso de la muerte que el sufrimiento que le causaba dolor, la soledad, la desgracia de su vida. Porque recuerde, Job tenía todo, ahora no tiene nada a excepción de sus 3 amigos que están sentados allí con él.
Esperaba la muerte. Job estaba esperando la muerte del mismo modo que un buscador de tesoros esperaba encontrar un tesoro enterrado. Job estaba esperando, por eso estaba sentado ahí y no se movía. Y sus amigos estaban sentados allí esperando que él muriese y hacer todos los rituales fúnebres. Se preguntaba por qué Dios dejaría de nacer un hombre que después se enfrentaría con tanta desgracia o con tan desgraciada existencia. Nuestras propias preguntas se añaden a la lista que añaden más drama. ¿Por qué tuvieron que morir sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que morir sus hijos? ¿Por qué tuvieron que morir sus siervos? Aunque Job había llegado a la tragedia, no podía sobrevenirle a su casa. Aunque Job sabía que la tragedia podía sobrevenirle a su casa, él no podía entender por qué Dios había permitido tales eventos sucedieran. Dice el verso 25 y 26 del capítulo 3, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Él en ningún momento se descuidó. En ningún momento dejó de adorar a Dios. Esto es algo muy, muy maravilloso de la vida de Job. A pesar de que siempre hubo temor, a pesar de que siempre hubo angustia, a pesar de que siempre hubo ese sinsabor de que podía venir algo muy terrible a su vida, él nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó de ser una persona con devoción a Dios. Por el contrario, él siempre lo hacía, a pesar de que tenía esos temores. Note bien, muchas veces como seres humanos dejamos de hacer cosas por los temores. El miedo nos impide hacer cosas que debemos hacer. Él tenía temor de que algo así pasaría si se descuidaban. Sin embargo, le pasó. ¿Por qué? Cuando nos encontramos en situaciones similares, también nos preguntamos ¿por qué? Las respuestas son difíciles de hallar. Lo que pasa es que nosotros no vemos la vida desde el punto de vista de Dios. Sus caminos, dice allá el profeta Isaías, sus caminos no son nuestros caminos. Y nuestro tiempo no es el tiempo, no es su tiempo. Con el tiempo, Job llegó a ver a Dios con diferentes ojos. Él pudo aceptar su sufrimiento con una mejor disposición. Dios no nos creó para vivir sobre la tierra eternamente. Y esto debemos de tenerlo muy claro. Dios no nos creó para vivir sobre la tierra eternamente. Él tiene un mejor lugar diseñado para nosotros en los cielos. La vida aquí es una arena de pruebas en las que se nos prepara para la vida en el más allá. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Continuamos en la siguiente lección. Bendiciones.